al próximo disertante. Se trata del doctor Javier Bajer, arquitecto cultural de la ciudad de Buenos Aires. Javier ha liderado cambios de cultura en gran escala y en poco tiempo, ayudando a reducir la corrupción en organizaciones de gobierno, en policías internacionales y en corporaciones muy conocidas. Con un estilo muy interactivo y un tono humano, Javier va a compartir con nosotros sus experiencias, va a resaltar aquellas características culturales que necesitan las compañías de seguros y, lo más importante, cómo desarrollarlas en poco tiempo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Solo checar que me están escuchando todos. A ver si levantan la mano, así. Que me escucha, buenísimo. Te escuchamos y te vemos. Genial, qué lindo. Buen día. Mi disculpa de que no estoy físicamente ahí, era el plan A, pero para dar un poco de contexto, estoy tomando esta videoconferencia desde la sala de uno de los directores de la AFIP, con quienes estamos trabajando en la Argentina para cambiar la cultura tributaria del país. Con lo cual, estoy aprovechando en estas 2 semanas que estoy en la Argentina, estoy aprovechando cada segundo que tengo para trabajar con nuestros equipos acá y los otros equipos en áreas de gobierno y obviamente en empresas privadas. Yo sé que tengo unos 20 minutos, 25 minutos y quiero aprovechar este momento también para contestar algunas preguntas, con lo cual les tiro un par de ideas para que reboten y me puedan hacer algunas preguntas que sean más relevantes para las situaciones que están viviendo ustedes. Yo no soy un experto en seguros, soy un experto en cultura. Yo me especializo pues tenemos un grupo de hacer cambios de cultura en empresas muy grandes y muy conocidas como Google, como Airbnb, como HSBC y gobiernos como el gobierno de Manhattan. Estamos trabajando en el Líbano para reducir la corrupción en el sistema financiero y obviamente aquí en mi querido país, que dejé hace 30 años, pero soy de acá, soy muy porteño y encantado de estar vuelta acá estas semanas. Yo sé que cuando hablo de cultura, mucha gente que escucha esto decía, esto suena como a Ravi Shankar, esto es, abracémonos de los árboles y hagamos listas de valor, de misión, valor, y sabiendo que el escribir algo que nos gustaría realmente no se convierte necesariamente en el día a día. Todos tenemos, me imagino, si tuviéramos tiempo, haríamos un ejercicio donde le diría a ustedes que compartan algo que quieren cambiar en la vida de ustedes, pero que no lo han podido hacer hasta ahora. Y es muy humano el poder decir, yo quiero este cambio, quiero esta cultura, y en realidad me sale esta otra, ¿no? Y me resulta esta otra. Pero defino en 2 segundos qué es la cultura, para poder agarrarla un poco y que no sea tan etérea. La cultura es el agregado de las conversaciones que hay en un contexto. Esa es la cultura. No es lo que ponemos en un póster, no es lo que decimos que queremos que sea, pero es lo que ocurre en las conversaciones. Entonces yo tengo una cultura donde hay fraude en cualquier organización o en la calle, es porque hay una conversación que permite cierta elección de conductas, pero están dentro de una conversación. Por lo cual, cuando entendemos a la cultura como un agregado de conversaciones, para cambiar la cultura tenemos que cambiar esas conversaciones. Esas conversaciones llevan un sistema de valores, sistemas y modelos mentales que hacen que después la gente opere distinto y rápidamente. Con lo cual, eso es un tema. Segundo tema que quería compartir, que el cambio de cultura no lleva tiempo. En realidad el tiempo es el enemigo del cambio. Si no, la gente mayor sería mejor que la gente más joven, ¿no? Que la gente que tuvo más tiempo, el pasar del tiempo mejoraría las cosas. Y no es así. El cambio se obtiene con coraje, no con tiempo. Y es el coraje de cambiar esas connotaciones. Voy a darles un par de ejemplos ahora. Si pudieran hacer solo una cosa para cambiar la cultura, solo una cosa dentro de las organizaciones de ustedes, esto valió en una familia, en un negocio, en una ciudad, en un país como este, lo que hay que tener claro es, si tuviera un PowerPoint, quiero dibujar, voy a dibujarlo acá en el aire. Imagínense una línea donde en un extremo
Esa es la línea de propósito, lo que yo llamo la línea de propósito. En un extremo, acá hacia la izquierda, pongo el propósito de recibir, de que me den, de salvarme, de que algo me beneficie a mí. ¿Sí? En el otro extremo pongo el propósito de generar valor para otro. ¿No? De ser yo el artífice de que algo sea generador. Obviamente que las organizaciones de ustedes están en algún lugar de esta línea. Si yo le pregunto a un empleado al azar, ¿para qué trabajás? La respuesta la voy a poder poner en este contenido. Si me va a contestar porque me pagan bien, porque tengo una carrera, porque aprendo, es todo sobre mí, mi ombligo, el propósito mío, y algún otro, las mejores empresas, las mejores culturas, me van a hablar del seguro. Nosotros, por ejemplo, en el caso del seguro, el propósito de yo ayudo a la gente a vivir tranquilo. Yo doy paz mental, yo vendo, y es un negocio, yo vendo paz mental. Para que el tipo pueda salir con su coche a la calle, para que se pueda ir de vacaciones, para que pueda construir su casa, para que pueda tomar riesgos. Él me hace un outsourcing de su riesgo y yo le vendo esa paz mental y gano dinero, ¿no? Porque mi profit de rentabilidad y mi propósito están como conectados. El problema de la cultura que empieza a mostrar fraude, tiene fraude, es cuando estos propósitos están separados, donde decimos una cosa, pero en realidad las conversaciones de adentro de una organización solo tienen que ver con la rentabilidad. Y obviamente tenemos que tener esa conversación de rentabilidad, porque es un negocio, y si no las tuviéramos, no sería sustentable, no estaríamos acá teniendo trabajo. El problema es este divorcio que existe entre este propósito inmediato y casi egoísta, y después, muy alejado, cuál es el propósito de la industria del seguro. Aquellas empresas que consiguen machear, y de verdad machear, estas dos puntas de continuo, son las que experimentan mucho menos fraude. Porque el fraude ocurre cuando la gente empieza a mirarse el ombligo y decir, yo necesito salvarme, esto tiene que ver conmigo, no estoy pensando en el bien común, no estoy, si fuera la cultura interna de mi empresa de seguros, no estoy pensando en el valor que yo genero vendiendo seguros. Me hace acordar, yo no sé quién está en la sala, pero una empresa, bueno, el documento fue muy interesante, no sé si hay alguien de QBE, pero hace unos años nos estuvimos trabajando con QBE en Estados Unidos, que la organización estaba con problemas, y vivimos un año ahí trabajando para cambiar la cultura de la organización. Y una de las cosas que encontramos al principio es que le preguntabas a alguien, a algún empleado cualquiera, o a alguien de la distribución de las empresas del medio, ¿no? De los las agencias. ¿Para qué trabajas? ¿Por qué estás en seguro? Y la respuesta era, bueno, esto es una industria muy sucia, ¿verdad? La industria del seguro. No es algo, yo no puedo, me acuerdo que alguien me decía, yo no voy a ir a un bar a conocer a alguien y con orgullo decir, yo trabajo en seguros. Y yo me acuerdo en ese momento, hace ya varios años, que me llamó mucho la atención, porque entonces el propósito de esta persona era sobrevivir su trabajo. Y ahí aparecen las carreras, y los perks, y qué te voy a dar, y te doy el bonus, y te doy el coche, y la oficina, y la secretaria, y las tarjetas, y la obra social, en este caso en Argentina. Pero en realidad, todo eso hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo, para que no distraiga del foco del propósito de verdad. Soy hoy, obviamente, después de un trabajo muy intenso, hoy el test, la métrica nuestra era preguntarle a cualquier persona al azar de esta organización, ¿para qué trabajas? Y la respuesta tenía que ser del tipo, yo ayudo a la gente a dormir tranquilo. Y suena como muy romántico, pero ese es el propósito del seguro. Si yo consigo que mi organización realmente crea y converse, y que hable, y se convierta en cultura, de que nosotros existimos, en realidad la frase es, estamos en el negocio de hacer que la gente viva tranquila, que duerma bien, es la última frase que usamos. Yo estoy en el negocio de ayudar a la gente a dormir tranquila. Y es un negocio, porque si no fuera un negocio no podría funcionar, no sería sustentable. Pero la otra pata también es propósito. Que yo les estoy, porque en un mundo donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto riesgo,
yo sin un seguro no puedo vivir la vida, no puedo tomar riesgos, no puedo crecer, no puedo desarrollarme, no puedo tomar riesgos. Con lo cual el rol de la industria de seguros es clave en el desarrollo de la sociedad, es clave. Obviamente haciéndolo bien, siendo competitivo, dando el servicio que prometemos, todo eso. Pero el fraude desaparece, que debería funcionar, ¿no? No funciona bien, que debería funcionar, que está creciendo, que está lamiendo las heridas y está empezando a crecer. Si yo no tengo esa conexión, entonces el propósito se hace muy chiquito. El propósito se hace enojado, se hace peleón, ¿no? Como ocurre acá. Con lo cual, bueno, eso quería comentarle y si alguno se está empezando a imaginar qué podría hacer dentro de la organización para generar esto, termino con un tip, en realidad con una herramienta, porque ¿cómo se hace para cambiar una cultura rápidamente? Yo le dije que no era cuestión de tiempo, sino de coraje. Hay algo que yo llamo momentos de verdad, que son como momentos, imaginemos solamente dentro de las organizaciones de ustedes, donde se genera cultura, donde se generan estas conversaciones que al final del día generan la cultura, ¿no? Piensen ustedes en la semana que viene, ¿en qué reuniones van a estar? O miren la agenda de ustedes, ¿qué cartas van a escribir? ¿Con quién van a hablar? O cuando hablen con el equipo, ¿de qué van a hablar? ¿Cuántas veces van a hablar sobre rentabilidad y riesgo y control y negocio? Que eso está bueno. Y versus, ¿cuántas veces van a hablar del propósito de la organización, que es realmente hacer que la gente viva más tranquila? Cuando cuentan pólizas, cuando cuentan resultados, si se van a tomar el tiempo de decir, ¿sabes qué? Estas 150.000 pólizas que tenemos este mes, y muy bien que eran 140 y ahora subió y vamos muy bien, celebrémoslo. Detrás de cada una de estas hay una pyme, hay una familia, hay una persona, hay alguien que está pudiendo tomar un riesgo porque ustedes están ocupando de esa riesgo. Y integrar la rentabilidad con el propósito, como dos caras de la misma moneda, es la forma en la que yo estoy convencido que reduce el fraude, no solo en la industria de seguros, pero en la vida en general. En mi caso ahora, y para dar tiempo a algunas preguntas, y bueno, y poder ayudar todo lo que pueda. Siempre les quisiera preguntar la primera pregunta, así que empiecen por la segunda, por favor. A ver si alguien tiene alguna pregunta, si no, la primera la voy a hacer yo, porque a eso me dedico. Así que, Javier, la primera pregunta te la voy a hacer yo, así rompemos un poco el hielo. ¿Cuál es, cómo se hace para vencer, vos hablabas del cambio, y muchas veces el ser humano tiene cierta aversión al cambio, ¿no? El cambio genera temor, y sin vencer esa barrera es muy difícil generar una transformación cultural en cualquier tipo de organización. ¿Cómo se trabaja para poder justamente vencer ese temor al cambio? Voy a ser un poquito desafiante. Perdón, ¿tu nombre? Hernán. Hernán, voy a ser un poquito desafiante, porque aparte me encanta la pregunta. El ser humano está constantemente cambiando. Constantemente cambiando. El gran problema es que cambiamos en este proceso y nos convertimos en el mismo modelo con el que teníamos. O sea, nuestro cuerpo está cambiando, nuestra mente, nuestras neuronas, nuestras células están constantemente cambiando. Nosotros, no es verdad que nos cueste el cambio. Lo que nos pasa es que estamos cambiando hacia adelante y ahí adelante le pusimos lo mismo que teníamos de atrás. Estamos necesitando predecir el paso siguiente y lo único que hacemos es reutilizar la experiencia, lo que tenemos. Por eso, como vivimos una vida bastante predecible, por eso parece desde afuera que el cambio es imposible, que somos resistentes al cambio, que le tenemos temor. O sea, la capacidad de cambio la tenemos todos. El problema es que si yo bueno, eso es bien típico en mis organizaciones, si yo hago una campaña, ¿no? Y pongo pósters, ahora el cliente va primero, somos uno, un merger, una integración entre dos empresas, muy típico en seguro, ¿no? Y ahora somos una nueva marca, y ahora el cliente, no sé qué, y ahora todas estas frases, como si fuera marketing interno, ¿no? Y las conversaciones del día a día no las logré cambiar, lo único que estoy desarrollando es hipocresía y escepticismo al cambio. Entonces, si yo mañana, cuando vuelvo a mi puesto de trabajo, la conversación que tengo con mi jefe
o la que ustedes van a tener con sus empleados, la próxima conversación que tengan, van a hablar de lo mismo que hablaron la semana pasada, entonces el cambio es solo algo teórico. Pero el potencial del cambio lo tienen todo el tiempo. Por eso es tan rápido cambiar nosotros hemos visto en cualquier contexto, contextos completamente, como en teoría, imposibles de cambiar. Cuando buscas estos momentos de verdad y cambias la conversación, y prácticamente para bajar esto a la tierra, piensen en la próxima reunión que tengan ustedes con su equipo. Piénsenlo ahora mismo, ¿sí? Y piensen que se van a pasar 1 minuto o 2 minutos de esa conversación, o sea que tampoco cuesta mucho. Se van a pasar 2 minutos y van a empezar, porque van a empezar, no al final, van a empezar diciendo, che, qué bueno esto de estar en seguros. ¿Sabes por qué? Miramos el número de clientes que tenemos. Y agarramos uno al azar. Empresa, no sé cuánto, carnicería, no sé cuánto. ¿Qué significa para esta persona el hecho de que le estamos asegurando? Mira, tiene robo, tiene incendio. Este tipo sigue vendiendo carne con la tranquilidad de que nosotros estamos acá para cubrir. El tipo se despreocupa y puede ocuparse de la carne, del cliente, de dar mejor servicio, etc. O si tienen cartas escritas por clientes, o si no las tienen, vayan a verlos. Tómense un tiempo, vayan a hablar con un cliente, decir, ¿qué significa para vos? No la conversación que típicamente tenemos es, che, tenemos servicio bueno, pagamos a tiempo, es clara la póliza, te atendimos en 1000 de 3 rings. No, eso también háganlo. Pero pregúntale, che, ¿qué te cambia a vos tener seguro? Y yo sé que podrían asegurarse con cualquier otro, obviamente, pero me toca a mí ser el asegurador, en este caso. Contámelo porque sigue siendo verdad que me estoy agregando valor en la vida y lo estoy cobrando por eso. Como me cobran las maestras que le enseñan a mis chicos en la escuela, tienen que ser pagadas. No por eso le quito el respeto al propósito de esto. Con lo cual, el ser humano es muy cambiable, ¿eh? Lo que pasa es que tienen que ver ustedes de dónde está viniendo la conversación que hace que haya stagnation, como que se quede la conversación en el pasado y con lo cual le cueste a la organización hablar de cosas distintas. No sé si te sirve nada la respuesta. Sí, fantástico, perfecto. Ya hicimos la primera y tenemos una segunda, tenías razón. Le paso el micrófono, lo tengo mal. Muy bueno, muchas gracias por su excelente participación. Una pregunta frente al... No me planteó, me arruinaste el día. ¿Me escuchan? Sí, bueno, no eres atendido. De vos, por favor, que me ok. Bueno, me cuesta un poco por costumbre. Quería preguntarte lo siguiente. Vamos a frente al tema, voy a iniciar como por el final de la pregunta. ¿Cuántos años en su experiencia usted estima que requiere un cambio cultural frente al tema u objeto del cambio, en paralelo a los cambios digitales que tienen una constante de velocidad y la percepción generacional? No sé si me di a entender. Sí, completamente. Sí, perfecto, ok. El panel habló de los millennials y las nuevas generaciones. Aquí un tema... Tú estás pensando... Perdona, ¿tu nombre era? No lo dije. Edwin Granados de Costa Rica. ¿Tu nombre? Perdón. Edwin Granados de Costa Rica. Hola, el tema es que estás pensando desde que el cambio va a llegar tiempo, ¿sabes? Tu pregunta de cuánto tiempo, cuántos años aparte ya lo estás pensando como un cambio así lleva tiempo. Eso es lo que tengo que desafiarte. No es tiempo, es coraje. Y la ironía es que ahora que estamos todos hablando de digital transformation, la transformación digital, estamos creyendo que porque vamos a poner robótica o AI en nuestros sistemas, eso va a generar un cambio cultural. Si ya lo han hecho, se habrán dado cuenta que yo puedo poner una máquina nueva y comportarme con la conducta vieja. O sea, yo puedo poner sistemas y poner información, puedo poner data sobre la conducta de mis clientes y mi equipo no se le ocurre innovar en cosas nuevas a pesar de tener datos porque están pensándolo distinto. Con lo cual, y las nuevas generaciones, que los millennials en un caso aparte, que en realidad
ellos tienen menor tolerancia a la pérdida de tiempo que nosotros tenemos generalmente en el mundo laboral, ¿no? Tienen como están más apurados en general, porque no se puede generalizar mucho, están más apurados con generar valor, que eso nos viene bien. Van a cuestionarse, oye, ¿y este proceso? ¿Tenemos que tardar 14 días en pagar esto? ¿Hace falta que traigan 30 copias de no sé cuánto? O sea, son más impacientes para desafiarnos en que el valor que generemos sea realmente, que sea verdadero, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo muy rápido de cambio de cultura. Y la prueba es, bueno, tú vienes de Costa Rica, ¿cuánto tiempo llevas en la Argentina? Bueno, llegué el domingo en la madrugada. Perfecto. Yo te aseguro que si te quedas una semana en Argentina, o estás en Rosario, creo, vas a empezar a adaptarte a las tradiciones. Ya alguien te va a invitar a comer medialunas y te va a gustar y estarás comiendo empanadas y la forma de conducir, bueno, Costa Rica es más tranquilo, pero si te tuvieras que conducir un coche en Rosario, rápidamente aprenderías cómo es esto, ¿no? Te adaptarías a la cultura muy rápidamente, no tardarías años, porque tu organismo está constantemente adaptándose al contexto. Con lo cual el problema, la solución a esto es que tenemos que cambiar el contexto. Voy a dar un ejemplo de otra industria para que sea más fácil. Cuando una farmacéutica, por ejemplo, con quien estamos trabajando ahora, queremos que haya foco en el paciente, típico, ¿no? Una farmacéutica que gana mucho dinero y está pensando en las ventas, obviamente. Nuevo CEO dice, oye, es muy importante que seamos patient-centric, ¿no? Que nos centremos en el paciente. Mientras que ganamos dinero, obviamente. Ahora, poner una frase, pacientes primero, vamos a hacerlo, no sirvió para nada, ¿no? Porque como la típica marketing no sirve para nada. Pero ¿qué hemos hecho? En la sala de café, en la cafetería, hay historias de cómo un paciente está viviendo hoy, y hay fotografías, por ejemplo, de que Juan Pérez está caminando con su nieto en el parque gracias a, y ahí va la marca del producto que vendemos, ¿no? Está mostrando que lo que yo vendo, aunque yo sea head de compliance, o que haga sistemas, o haga recursos humanos, o haga ventas, o haga producción, da igual. La conexión con ese propósito aparece en el póster en la sala de café, aparece en la conversación con el jefe, aparece en la inducción. Cuando empleo a alguien nuevo, lo primero que escuchan es un paciente agradecer a la empresa y decir en video, dice, la verdad que gracias por sumarte a esta industria, esto me cambió la vida. Aparece en premios y castigos, aparece en el bonus, aparece tantas veces esa coherencia Claro, sí, muchas gracias. Me queda así la inquietud de que efectivamente todos los seres humanos, tanto los jóvenes como los más adultos, siempre estamos viviendo el cambio como una constante. Sin embargo, no obstante, el tema del cambio o cómo nos enfrentamos a él y cómo él trasciende va un poquito de la mano de qué percepción tiene un joven de 20 a 25 años y qué percepción tiene un hombre o una mujer de 50 a 60 años. Hay un enfrentamiento de carácter generacional desde la perspectiva de cómo se ve la vida y cómo se ven los cambios como tal. Entonces, muchísimas gracias. Excelente, muy amable. Y desde las neurociencias, lo que técnicamente está pasando es que este joven todavía no tuvo el aprendizaje de lo que no se puede. Todavía no aprendió a ser escéptico, a ser cínico con el contexto, ¿sabes? Pero el mensaje a todos en realidad es, bien, el contexto está cambiando obviamente muy rápidamente, la industria está cambiando, la tecnología está cambiando, pero recuérdense que el ser humano está cambiando constantemente también. No hay que pedirle a alguien que cambie, lo que hay que hacer es darle un concepto, algo para que cambie hacia, ¿sabes? Porque estamos volviendo, esta persona está cambiando y cada cambio que hace, celularmente nosotros estamos cambiando cada pocos días. Nuestras neuronas se mueren y hay nuevas que van cambiando, pero nos vamos pasando la experiencia anterior a mañana, con lo cual mañana se parece mucho a hoy y por eso no vemos el cambio.
pero nuestra capacidad de cambio es altísima. Lo que tenemos que hacer es generar un contexto donde yo empiece a adaptarme a algo donde la conversación es una conversación mucho más útil que una conversación que se mira para adentro. Javier, tenemos una preguntita más. No. Hola Javier, ¿nos escuchas? Manuel Carvalho de Chile. Hola Manuel. Hay un dicho que dice que la manada es tan lenta como el último de sus integrantes. ¿Cómo lograr permear la cultura en aquellas compañías, instituciones que no están arriba de este cargo todavía? Es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos algunas compañías con las que trabajamos en Chile y que las hemos contaminado en el buen sentido, las hemos contagiado de esta cultura. Y siempre existe algún búfalo un poco más cojo que está al final del rebaño, y ese es donde terminan llegando, en el fondo, los casos de fraude donde existe el weakest link, como dicen en Estados Unidos, para entrar por ahí, mantenerse, que sea su nicho. Y cuando, por ejemplo, en los casos de persecución penal, en casos concretos nos ha pasado de que el fiscal nos dice: no le creo que sea fraude, porque ¿por qué está una sola o dos compañías si es que 8 fueron atacadas? ¿Qué pasó con las otras 6? Sí. Muy buena pregunta, Manuel. Me encantó la frase, no la conocía. La manada es tan lenta como el último de los integrantes. En realidad, en lo que es psicología social, la evidencia muestra lo contrario. Muestra que todos queremos ir a la mayoría, ¿no? Técnicamente, y eso la gente de marketing sabe mucho, gente que vende zapatillas Adidas, sabe que si yo consigo que el famoso tipping point, ¿no? Y si no lo leyeron, un libro buenísimo de tipping point, como el punto de quiebre. No hace falta que la gran mayoría lo haga, siempre hay un lagger, siempre hay alguien atrás, pero que socialmente nosotros estamos creados para machear la manada. Ahora, cuando le sacan foto a la manada, puede que haya una vuelta coja, porque es una curva de distribución normal, siempre va a haber alguien adelante, siempre va a haber alguien atrás. Lo que nos interesa a nosotros es mover al core, al medio, ¿no? Pues no me preocupo mucho yo, siempre va a haber fraude, siempre va a haber alguien que esté en bicicleta y se atropelle con un coche, siempre va a existir eso, porque somos muchos que estamos en ciudades y vivimos una vida bastante compleja de cosas. Pero acá el objetivo del cambio cultural es mover toda la manada, no mover la que no preocuparse mucho por los extremos. Y hoy sabemos que, aprovechando al contrario, de que hay un sesgo de pertenecer, sesgo cognitivo de pertenecer, es si yo establezco una vara nueva y hago que gente empiece a machear esa vara nueva, los que quedan detrás naturalmente van a querer subir y van a ser presionados por sus pares. Te doy un ejemplo muy claro de algo que hicimos nosotros hace varios años y practicó en Argentina para que la gente deje de fumar en los espacios públicos. Nosotros nos subimos hace muchos años en un proyecto en Londres. Nos subimos a la ley salió de que no se podía fumar en espacios públicos, y ahí hicimos un programa de cambio cultural muy fuerte, muy fuerte, que directamente le redujo casi por completo el fumar en espacios públicos. Ya está en el calle, hoy queda como que el que fuma queda como muy incómodo dentro. ¿Y qué pasa? Que aquellos que, una vez que normalizamos, a través de la ley en este caso y de unos premios y algunos castigos, una vez que normalizamos, los que iban atrás, las ovejas de atrás, se apuraron a decidir dejar de fumar. Aquel que se lo intentó pero no sabía, y acá en este grupo que estoy viendo ahora, seguramente esto le resonará a alguno de ustedes, ¿no? Yo dejé de fumar cuando muchos dejaron de fumar. Entonces es más fácil, mucho más difícil ser la oveja socialmente, ser el que todavía fuma en un contexto vulnerable, como al revés también. Es muy difícil dejar de fumar cuando todos están fumando, ¿no? Es complicado. Por lo cual tenemos esta tendencia a movernos en manada, y cuando generamos cambios culturales la usamos a propósito, la usamos para el beneficio de la aceleración del cambio cultural. Javier, tenemos dos preguntitas, las últimas, porque estamos sin tiempo.
Y además vos estás en la FIP y si hay alguien con quien no tenemos ganas de tener problemas es con la FIP. Así que... Cuando le pregunté al director, che, mirá, voy a estar hablando con ustedes, y le dije, quédate y te presento. Ayer empezamos realmente el proyecto, empezamos ayer, que tenemos a toda la cúpula de la FIP preocupada y trabajando en cómo hacemos para cambiar la cultura tributaria de la Argentina, incluyendo la cultura propia de la FIP, ¿no? Estaba muy contento de que sea su oficina la que estoy usando para ayudar a la gente que está queriendo hacer lo mismo, queriendo ser un país mejor desde el lado de los seguros, con lo cual es muy lindo el estar aquí hablando con ustedes, ¿no? Como que un doble... Sí, dime la pregunta. Bueno, por las dudas a los próximos que van a preguntar, le preguntamos el nombre y el quiz, por favor. Sí, el señor es atrás, pobre, que quería preguntar hace ratito. Rubén Sinquit. Hola, Rubén. Muy interesante los tips, el cambio de cultura, la verdad que está muy bueno. Mi pregunta es, hablaste mucho de los cambios de cultura, un poco de la empresa, puertas adentro, y me quedé pensando con algunas ideas muy interesantes, si es posible el cambio de cultura, específicamente del fraude, la visión que tienen del fraude, pero en la sociedad, no en la empresa, sino en la sociedad. Si a través de ese cambio de cultura es posible lograr al menos una disminución en la cantidad de fraude, pero específicamente en países como el nuestro, donde las crisis son prácticamente una invitación para que el fraude sea un ingreso de dinero extra en esas pymes o en esas personas que vos nombraste que están detrás del seguro. Y fundamentalmente, y en forma muy concreta, ¿cuál es la acción? Al menos una acción que desde las aseguradoras podemos hacer para lograr dirigir ese cambio de cultura en una sociedad. Excelente pregunta, Roberto. Excelente pregunta. Y obviamente necesitaríamos mucho más tiempo, pero te voy a dar una. Igual, encantado de que contacten por LinkedIn y compartir, y si les sirve, les paso material para ayudarlos. Obviamente que cambie solamente la cultura interna no alcanza, está siendo cierto, ¿no? Necesitamos que la sociedad también, el policy holder, ¿no? El cliente, la sociedad, que cambie también. Vos pensás un segundo, ponete en el lugar de alguno de tus clientes, ¿no? El cliente del cliente, o sea, yendo a la persona que puede estar generando fraude, ¿no? Pensemos un poco en la cultura de la persona, el hombre, la mujer, que está usando el sistema de seguros porque va a tomar ventaja de que va a cambiar de coche, ¿no? O va a cambiar lo que fuera, gracias al seguro. Hay ciertas cosas que hoy estamos haciendo en la forma en la que nos relacionamos con los clientes que se lo hace un poquito más fácil el pensar que esto es una opción, ¿no? Y entonces, en esta conversación, estoy tratando de resumir mucho algo que tengo un montón de ideas para compartir con esto, pero cuando a la persona se le ocurre la idea de es que voy a el coche que lo tengo muy viejo, voy a hacer como un fraude que lo choqué y hasta lo choca a propósito porque quiere un coche nuevo. El problema está en cómo hizo para ocurrírsele esta idea, de dónde viene que se ocurrió. Y de repente ya es cultura en la sociedad que esto se hace, que esto existe. Entonces, pretender que no existe, yo creo que es un error. Yo es algo que yo técnicamente pondría sobre la mesa y lo pondría en el momento del contrato psicológico, el contrato real, pero el contrato psicológico, cuando empiezo una relación nueva con un cliente. Tipo, bienvenido, vamos a trabajar juntos. Mi tarea, en el contexto del propósito, ¿no? Mi tarea es que vos duermas tranquilo, pero en estos términos. Pero tenemos ciertas reglas, ¿sí? Ni se te ocurra, porque existe la posibilidad, que no se te ocurra, porque ahí no vamos a poder ayudarte más, ¿no? Esto es como, estoy súper simplificando. Esta cosa de ponerlo sobre la mesa, no desde el enojo, sino decirlo. Mira, te doy un ejemplo. Nosotros hemos trabajado mucho con la policía de la ciudad de Buenos Aires
Para los que son voluntarios sabrán que hemos hecho una fusión entre dos policías hace un poco más de un año y se ha creado una policía nueva. Necesitamos claramente cambiar la cultura de la policía y lo estamos haciendo y está funcionando muy bien. En un contexto que es muy propenso a la corrupción por el contexto, en vez de cerrar los ojos y pretender que esto no va a ocurrir, ¿no? Que eso no se habla, lo que hemos hecho es ponerlo en la mesa. Y, mira, vos sos policía, vos vas a salir a hacer esto y esto va a ocurrir. Y vas a sentir la tentación de la corrupción. Y esto es lo que quiero que hagas. Cuando sentís esto, ábrese, habla con llama por teléfono, no sé cuándo. No te olvides que estás acá para servir a la comunidad, para que la gente pueda vivir más tranquilo. ¿Lo ven esto? Obviamente cada organización será su propia historia, pero esto es algo que yo pondría en la mesa como parte de este contrato, bien al principio, y en cada factura, en cada póliza, en cada punto de contacto, en cada momento de verdad, lo recalcaría, no como si haces esto te voy a castigar, sino digo, esto está fuera del tema. Esta nuestra relación solo funciona de esta forma. Y se puede ocurrir esto, pero que no se puede, porque ahí se acaba nuestra relación y lamentablemente tiene consecuencias. No sé si esto te ayuda, Rubén, a pensar algo distinto. Muchas gracias, Javier. Voy a tener que suspender la segunda pregunta, pero igualmente te vamos a contactar seguro más de uno por LinkedIn como para seguir conversando. Muchísimas gracias por este contacto y por tu valioso aporte. Muchísimas gracias.